El plato fuerte. Estuvo en esta conferencia Luis Alcalde, la secretaria de Gobernación, hablando de los alcances de la reforma al Poder Judicial. Bajar de 11 a 9 ministros, acortar su periodo, que los ministros, jueces, todos en general se sometan a las urnas, al escrutinio público, obedezcan a la ciudadanía, no a la oligarquía. Pero le agrega algunos componentes de los cuales no se había hablado y me parece que son sustanciales. Hacer la justicia pronta y expedita. Es decir, que no se den sentencias a 11 o 12 años o a 15 años. Es que hay personas en la cárcel que no han sido sentenciadas incluso hasta en décadas. Hay un rezago del Poder Judicial. También se establece que los poderes judiciales de los estados elaboren sus propias normativas para elegir a sus jueces locales. Eso por una parte. Hay una sustitución del Consejo de la Judicatura, un tribunal disciplinario que vigile que realmente los jueces estén pues dando las sentencias en función del derecho y no de quién tiene más, no del mejor postor, no en función de una oligarquía. Y bueno, pues esto es parte de lo que está en juego, incluyendo también que haya un tribunal administrativo. Es de alguna manera quitarles el control del dinero público a algunos jueces. Hay que recordar que esto del Poder Judicial no se toca. Ha implicado, por ejemplo, que unos ministros con amparos, etcétera, etcétera, no quieren devolver el dinero que está en los fideicomisos y mandarlo a los damnificados de Acapulco, como se comprometió la ministra presidenta Norma Piña. Pero esto es parte de los alcances. Los objetivos de la reforma de forma más concreta: primero, está una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda ser más eficiente, austera, transparente, tratándose del máximo tribunal en nuestro país. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con una legitimidad democrática a partir del voto popular. Número 3, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, no solamente dividir en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garantice que se cuente con instancias para poder tener una vigilancia. Y finalmente, nuevas reglas que tienen que ver, uno, con que realmente la justicia sea expedita, es decir, rápida, y equilibrio de poderes. Se reduce el número de ministras y de ministros. Hoy hay 11, no es necesario contar con esa cantidad, por eso se reduce a 9 integrantes. También se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Se desaparecen las dos salas. Hoy la Suprema Corte trabaja en dos salas y después trabaja en pleno. La idea es desaparecer estas salas que son muy opacas en la resolución de sus conflictos y que solamente se sesione en pleno a través de sesiones que deberán ser públicas. Se elimina la pensión vitalicia. Se vuelve a reiterar ahora de manera mucho más clara que las remuneraciones de los ministros, de las ministras, deben ajustarse al tope máximo establecido en la Constitución, que es lo percibido por el presidente de la República. ¿Cómo llegan hoy los ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Una propuesta del presidente, manda una terna al Senado que tiene que aprobar por mayoría calificada. Ya se le quitaría este mecanismo al presidente en turno, pero tanto el legislativo como el judicial y el propio ejecutivo podrían proponer, esto, insisto, proponer 10 candidatos, pero sería la gente la que finalmente decidiera a través de las urnas. Si proponen ejecutivo, legislativo y judicial, 10 candidatos cada uno. Sin embargo, hay que insistir, se tienen que someter a las urnas y es lo que diga la gente. Y los más votados entrarían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto a la elección por voto popular, tanto de ministros, de magistrados como jueces, una cosa que establece la reforma es que va a haber una elección extraordinaria. Se van a elegir a nivel nacional
en las elecciones, primero en esta extraordinaria y después en las ordinarias, a partir de estas propuestas. El Poder Ejecutivo va a proponer 10 candidatos. El Poder Legislativo va a proponer 10, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, va a proponer 10 candidatos. Estos 30 se integrarán para cada una de estas carteras, de estos espacios. Es decir, cuando se trate de ministros, todas y todos los mexicanos vamos a votar por los ministros de la Corte. Tratándose de los magistrados y jueces, a uno le tocará votar por los jueces y magistrados que correspondan a su circuito judicial. El Senado de la República es el encargado de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de la ley. Y es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, en caso de que se apruebe la reforma electoral, quien va a organizar la elección. Y no se permite el financiamiento público-privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para poder difundir propuestas y podrán participar en foros de debate. Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de alguna candidatura. Es un proceso ajeno a los partidos políticos. Y bueno, ya lo hemos comentado. Recordamos que el Poder Judicial tiene sus cochinitos que están haciéndolo sudar. ¿Y qué es lo que hacen con los intereses? Porque hay que destacar que cada año se aprueba un presupuesto para toda la administración pública y para el Poder Judicial. Y de ahí salen para los salarios, los sueldos, incluso las prestaciones que están por encima de la propia ley que tienen ministros y ministras. Pero aún así mantienen estos fideicomisos que en su momento Norma Piña se había comprometido a que se iban a extinguir y el dinero se iba a integrar para los damnificados de Acapulco. No obstante, algunos jueces, ministros cercanos a la derecha dijeron no, esos fideicomisos no se tocan. Esta reforma implicaría que no habría fideicomisos, nada de guardaditos, nada de hacer sudar el dinero ajeno, el dinero de los mexicanos. Vamos a escuchar parte de lo que dice la secretaria de Gobernación. Una vez que concluyan los juicios pendentes, deberán reintegrarse al fondo de pensiones para el bienestar. Pero se establece claramente, ya no en la ley, como sucedió, sino en la Constitución, que no puede haber fideicomisos y que todos los derechos laborales, por supuesto, están garantizados a través del presupuesto federal. Sabemos que hoy en día hay jueces que dan sabadazos, que toman decisiones a espaldas del pueblo, que liberan a auténticos criminales, que venden la justicia, que tienen a la justicia como mercancía. En ese sentido, lo que se está buscando es sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, que suele ser muy laxo, ¿no? Decir, ay, es que los jueces están en su derecho de interpretar la norma como ellos quieren. Claro, siempre y cuando les convenga a unos cuantos, y en ese sentido se plantea instalar un tribunal disciplinario del Poder Judicial que tendría esta facultad de revisar las decisiones y las que de plano estén fuera de la ley puedan realmente castigar, remover y sancionar e incluso inhabilitar a los jueces. Parte del gran problema que tenemos en el Poder Judicial es la falta de vigilancia. Es que el actual Consejo de la Judicatura Federal no tiene la posibilidad, o sí la tiene, pero no la ejerce, de realmente vigilar una actuación correcta por parte de los juzgadores. Se integra este Tribunal de Disciplina Judicial por 5 magistrados electos por voto popular. Es una elección por 6 años propuesta por los poderes de la Unión. Podrá recibir denuncias de cualquier persona, de cualquier ciudadano o de cualquier autoridad y va a investigar tanto a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. Las sanciones incluyen desde amonestaciones,
pueden ser multas, pueden ser suspensiones, pueden ser incluso destituciones. En el caso específico de los ministros, el Tribunal de Disciplina no podrá llegar a destituirlos, pero sí puede presentar un juicio político ante el Congreso para que se lleve el procedimiento. Y aparte, tenemos el órgano de administración. Se integra por 5 personas designadas por un periodo de 6 años por parte de los poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo nombrará 1, el Senado nombrará 1 y la Suprema Corte nombrará a 3. Responsables de funcionamientos administrativos, de la carrera judicial, del control interno, así como de elaborar los presupuestos del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se requiere para que haya reformas constitucionales? Una mayoría calificada en el Congreso. En ese sentido, el presidente dice, hay que estar atentos, no solo de las personas a las que se va a votar, sino del proyecto que representan. Así la pone, así de claro lo plantea el presidente. Incluso hoy estaba leyendo la columna de Denise Dresser en Reforma y básicamente lo que está haciendo es un llamado a los conservadores a no distraerse ante lo que es ya prácticamente una batalla perdida en términos de la presidencial. Dice, hay que enfocarnos en el Congreso para dinamitar precisamente las reformas que plantea el presidente, para ponerle un dique a la 4T. Hay que evitar que tengan una mayoría calificada. Esa es básicamente ya la estrategia que sugiere Denise Dresser ante pues una candidata que está prácticamente en la lona. Pero dice el presidente López Obrador, la gente está muy avispada y que sea el pueblo el que decida. Veamos. Por eso queremos llevar a cabo esta reforma y va a depender de los ciudadanos. Quieren que todo esto continúe, bueno, pues que lo sepamos cuando se lleve a cabo la elección, porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? Quiero un presidente obediente, al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México. Por eso es muy importante la elección próxima. Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México.